Bienvenidos de nuevo a Se viene la noche. En este caso vamos a estar charlando con alguien que lo hemos requerido también el año pasado en la primera temporada y esta es la segunda temporada, segundo programa de la segunda temporada de Se viene la noche. En este caso el señor Ronald Torralba de Venezuela, él es neurólogo, el doctor Ron, ¿no? Ronald, ¿te dicen así en Venezuela? Pues sí, ese es el nombre de las redes, pero realmente es Ronald. El doctor Ronald Torralba, perfecto. Bueno, voy a saludar también al Tano Velar, a Fedo Velar y a Delfi Mónaco que están allí del otro lado. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos de nuevo. ¿Cómo les va? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, contentos. Acá estamos. Delfi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Yo todo bien por acá. Bueno, genial. Ronald, me gustaría empezar con. Sé que estamos en la semana del Día Mundial del Alzheimer y charlando con vos previamente, vos me habías comentado que esto, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, tiene que ver con temas neurológicos. Pero ¿hay forma de prevenirlo? ¿Cuáles son esos métodos? Bueno, básicamente la enfermedad de Alzheimer realmente es una enfermedad neurológica en sí, ¿no? Es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central o del cerebro de las funciones cognitivas. Entonces lo que llama la atención es la cantidad de personas alrededor del mundo que padecen la enfermedad. Ya para hoy, incluso en una actualización, son 47 millones de personas alrededor del mundo con el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. E incluso proyecciones tan abrumadoras como de 76 millones de personas para 2030. Y eso sin contar aquellas que no se han diagnosticado todavía, porque muchos síntomas pasan desapercibidos, pasan por debajo de la mesa, por ser sutiles. 76.000 millones, dijiste. 76 millones de personas es la Ah, proyección para 2030. ok. Actualmente, los diagnosticados, de acuerdo a la Asociación Mundial de Alzheimer, son 46 millones. Esto, por supuesto, ya sabes que es una subestadística, sobre todo en Latinoamérica, donde muchas veces los diagnósticos se retrasan por lo que ya sabemos. Por ahí Hay pasa temas. Dale, Delfi, dale. que por lo menos a mí, que últimamente se ve que cada vez como que se diagnostica más joven esto. ¿Puede ser así? Pues hay un Alzheimer de inicio temprano y puede ocurrir en pacientes menores de la edad en la que uno esperaría encontrar un Alzheimer, por ejemplo, en un paciente de 65 años o más. Pero lo que está pasando, Elfie, ahorita con las personas pues básicamente, la pandemia ha hecho estragos en el ciclo de sueño de las personas, eso impacta directamente en la memoria, en la atención, entonces vemos más personas jóvenes consultando por deterioros o alteraciones de memoria que realmente no tienen que ver con demencia, sino con otras alteraciones adicionales, y es el momento pues de hacer como una diferenciación de que realmente no están padeciendo Alzheimer. Realmente la norma no es que tengamos un repunte ahorita de Alzheimer en jóvenes. Realmente lo que está pasando es que por el confinamiento hay alteraciones de sueño, el paciente está estresado, ansiedad y depresión, síntomas neuropsiquiátricos inherentes al confinamiento o post-COVID incluso, y hace que el paciente tenga olvidos y bueno, muchas veces uno se asusta y dice, bueno, ¿será que me está dando Alzheimer? Realmente en la mayoría de los casos no siempre es una demencia de tipo Alzheimer. En la mayoría de los casos siempre hay que indagar porque son otras razones. Hay cuestiones que no se olvidan en los pacientes de Alzheimer. Hay determinadas cosas, determinados recuerdos de las personas que no olvidan. Sí, básicamente lo que no se olvida es la memoria biográfica, es la memoria de largo plazo, como se conoce, memoria, digamos, que en la infancia, cuando comenzó a construir, digamos, sus primeras memorias a partir de los 3 4 años, que es cuando ya comienzas tú a consolidar tus recuerdos y almacenar lo que realmente, digamos, eres tú en la vida, pues tu proceso de vivir. De hecho, en Alzheimer, lo último, si todos los tipos de memoria, todos se olvidan en algún punto, porque la enfermedad degenerativa va, digamos, evolucionando de forma tal que ya el paciente en un punto severo ya no recuerda nada. Sin embargo, la última memoria o lo último que se pierde es eso, los recuerdos de la infancia, los recuerdos de la juventud,
los antepasados, familiares que ya están fallecidos, vivencias de adolescentes, de adultos jóvenes, etcétera. Realmente el problema radica en la memoria reciente, la memoria de la capacidad, digamos, de absorber información nueva. Ese es el principal problema que ocurre en el Alzheimer. Ok, perfecto. Chicos. Ronald, y te hago una pregunta. ¿Esto es algo genético? Es decir, si yo tengo un abuelo, una madre o un pariente de antes que tiene Alzheimer, digo, ¿puede ser que yo también tenga, que mis hijos tengan, o no tiene nada que ver? No, sí, definitivamente, claro que sí. De hecho, es un factor de riesgo, Federico, porque hay demostraciones de mutaciones genéticas que pues hacen que el hecho de que tengas antecedentes familiares directos, familiares de primero o segundo orden, por ejemplo, un abuelo, o tu papá o tu mamá o algún tío, te predispone. Incluso está establecido que el hecho de que tengas un familiar que haya tenido Alzheimer es un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad. Así que sí tiene toda la relación posible. Uh-huh. Y puede ser que haya actividades para ejercitar la memoria y lograr evitar un Alzheimer a largo plazo, digamos, por ejemplo, si tenés antecedentes o lo que sea, que ya puedas ir haciendo actividades para ejercitar la memoria. Sin duda, sin duda. Delphi, tú sabes que de hecho un factor protector para la enfermedad es estudiar. Es la reserva cognitiva que te da el hecho de, por ejemplo, leer, de educarte, por supuesto, ir a la escuela, ir a la universidad, estudiar una carrera, aprender un nuevo idioma, aprender a tocar algún instrumento. Eso genera nuevas conexiones neuronales y, por supuesto, combinado con el ejercicio físico, hace que el cerebro tenga más capacidad de neuroplasticidad, que ustedes saben que son mecanismos digamos, de reclutamiento neuronal, es decir, que se crean nuevas conexiones y eso genera una protección en el futuro para generar, digamos, enfermedades de este tipo. Por supuesto que sí hay formas, digamos, cognitivas sobre todo, el no mantenerte sedentario, el tratar de estar siempre activo en proyectos, etcétera. Por supuesto que la gestión del estrés, el sueño es muy importante también. El hecho de tener un patrón de sueño adecuado es vital, porque de hecho en el sueño es donde se consolida la memoria, la que les hablaba, que es la memoria biográfica. Ahí es donde desechamos, como en la película Intensamente, desechamos lo que no necesitamos y digamos como que ahí es donde realmente se consolida lo que se necesita, la información que al cerebro le parece relevante guardar. Y si el paciente no duerme, pues imagínense ustedes el desastre que ocurre luego cuando ya alcanzas una brecha de edad entre 50 y 60 años. Entonces es complicado. Ronald, ¿qué es un buen patrón de sueño? ¿O cómo se construye un patrón de sueño adecuado? ¿Cómo sería el ideal? Mira, bueno, mira, lo ideal, de acuerdo siempre del grupo etario, porque no es lo mismo un bebé que debe dormir hasta 12 horas al día a una persona, por ejemplo, en edad entre 10 y más o menos 15 años y 65 años, debes dormir al menos de 8 a 9 horas nocturnas continuas. Pues hay algo que se llama higiene del sueño, que nosotros los neurólogos pues abogamos mucho por eso, y para tener un patrón de sueño adecuado, es decir, que tú puedas alcanzar todas las fases de sueño, porque no solamente es dormir, cerrar los ojos y quedarte dormido, sino alcanzar determinadas fases, sueño ligero, sueño profundo, etcétera. Pero esta parte de la higiene del sueño implica que tú tienes, por ejemplo, que no estar en la computadora antes de dormir, tratar de evitar la luz brillante sobre los ojos, porque pues esto desencadena algunas respuestas que inhiben el sueño, tratar de no tener, digamos, comidas copiosas o muy abundantes antes de dormir, este tema de entrenar antes de quedarte dormido con la intención de cansarte para que te duermas más rápido. Eso realmente no es así, porque te estimulas una serie de mecanismos hormonales y te mantienes activo. Aún quedándote dormido no logras alcanzar el sueño realmente de calidad. Por ejemplo, no tomar muchas bebidas de cafeína, el tema de las bebidas energizantes, la gente que estudia, que necesita mantenerse durante la noche despierta. Entonces, básicamente, son recomendaciones que ustedes ven sencillas, pero que hacen la diferencia
en el hecho de dormir bien. También, por ejemplo, no usar el cuarto para otra cosa que no sea, pues obviamente la intimidad y el sueño, que no sea una extensión de la oficina como muchos hacemos, que es como un departamento adicional de nuestro trabajo. Muchos lo hacemos, eso todos somos culpables. Dormir a una hora y despertar a una hora, eso es muy importante porque regulas tu ciclo de sueño-vigilia, entre infinidad de cosas que, digamos, desde el punto de vista de esta vida, pueden marcar la diferencia entre dormir de manera adecuada y tener un patrón de sueño adecuado. Y por ahí, además del sueño, ¿qué otras actividades? Por ejemplo, me parece que mencionabas la actividad física. ¿Qué otras cosas se recomienda hacer para tener una correcta, pero que sea la adecuada? Para el sueño, o no escuché esa última parte. Para tener la mente sana a largo plazo, ¿qué otras actividades se recomiendan además del sueño? Mira, además de un patrón de sueño adecuado y el ejercicio, que no es el ejercicio a grosso modo, pues generalmente lo que se recomienda es ejercicio aeróbico, una cantidad de minutos a la semana, por ejemplo 30 minutos, 3 o 4 veces a la semana de ejercicio aeróbico. Se recomienda mucho en las guías la meditación, yoga, mindfulness. Además de eso, todo lo que gestiona el estrés, porque yoga, mindfulness, meditación o todo lo que sea alternativo, pues obviamente te genera tranquilidad, te genera estabilidad emocional. Recuerden que la parte emocional es muy importante tenerla bien controlada. Entonces, estas alternativas también son positivas. El hecho de, por ejemplo, leer un libro, practicar algún deporte, alguna disciplina deportiva, lo que te comentaba de los nuevos idiomas, eso está muy bien estudiado desde el punto de vista neurocognitivo, que el hecho de aprender una segunda lengua y de, digamos, practicar un nuevo deporte, aprender una nueva disciplina o enseñar o aprender a tocar algún instrumento, esto genera una cantidad de beneficios desde el punto de vista cognitivo que es increíble. O sea, si todo el mundo lo practicara, realmente fuese algo, pues, insólito el resultado positivo que se tiene con esto. Ronald, y te hago una pregunta. Perdón, Rami, perdón que te interrumpí. Dale, Fede, dale. Sobre todo ahora creo yo que, como decías vos, en la pandemia muchos nos hemos dedicado, no sé, a ver series, películas, algunos ya lo hacíamos de antes. ¿Eso tiene una repercusión en la mente? ¿Puede ser que nos estrese, puede ser que nos genere malestares o no tiene nada que ver con algo que pueda llevar al Alzheimer? Pues que directamente el hecho de estar todo el tiempo en la televisión te genere una demencia, realmente es complicado que solo sea eso lo que te genere el Alzheimer. Pues recuerda que no todo lo que consumimos, no todo el contenido es nocivo. Muchas veces uno puede ver un documental de arte, de qué sé yo, de historia, algo que te guste, pues, y eso puede generar que pues evoques sensaciones agradables, que pues se estimule la memoria, que es el sistema límbico, que es el que se encarga de las emociones, se active, dependiendo del contenido que consumas. Recuerda que también pues tienes que ponerte horarios. Lo ideal no es que pasemos todo el día en Netflix o en alguna plataforma de estas, pues actualmente lo ideal sería colocar horarios y tener un horario de descanso, porque también repercute en lo que les comentaba del sueño. Cuando tenemos mucha exposición prolongada a estas luces artificiales, se inhibe la producción de melatonina, que es la que se encarga de hacer que nos quedemos dormidos. Entonces, es un tema como que de manejarte con los horarios, pero que te diga que ver Netflix o ver todo el día televisión te puede afectar más allá del sedentarismo propiamente que te produce, pues obviamente eso sí es un factor de riesgo vascular, un factor de riesgo para desarrollar obesidad, diabetes, etcétera, y eso sí puede acelerar indirectamente, pues digamos que sí, el hecho de estar sedentarios todo el día viendo una serie, pues puede generar alteraciones cerebrales de tipo demencia, como el Alzheimer, u otros tipos de demencia también. Ronald, ¿cuáles son nuestros primeros recuerdos? Cada uno tiene, o sea, obviamente cada uno tiene distintos recuerdos, pero me refiero a si en todas las personas es similar el momento de la vida en que tenemos esos primeros recuerdos, esa misma edad. Bueno, básicamente la edad en la que se establece que ya hay un recuerdo de las primeras vivencias es entre los 3 y 4 años. De hecho, yo hice una publicación de eso hace algunos meses y me llamaba la atención porque luego de hacer la publicación me encontré con un estudio que hablaba acerca de que tal vez
habían recuerdos de edades más tempranas. Sin embargo, esto todavía no ha sido probado científicamente. Pero lo importante aquí es que recordemos que hay una madurez cerebral, que hay un proceso de evolución en cuanto a cómo es la forma y cómo es la función del cerebro. Entonces el cerebro va madurando y van madurando esas estructuras de la memoria. Entonces ya a los 3 y 4 años es cuando tú empiezas a generar recuerdos. Cuando tú haces una retrospectiva y te preguntas cuál es tu primer recuerdo, seguramente va a ser en el kindergarten, va a ser en la escuela, va a ser quizá en algo con tus padres, con la bicicleta, con algo que... Y lo que también se describe es que mientras más traumático o placentero sea este momento, más lo vas a fijar, ¿ok? Es decir, la primera caída en bici o el primer regalo que te encantó en Navidad, o sea, mientras más estimulación afectiva, digamos, o ganancia, claro, o trauma te cause, por ejemplo, o impacto, quizá una herida, una caída, alguna lesión o algo positivo, pues esos son los que más uno recuerda. Y si ustedes se ponen a pensar, sí, generalmente son esos los que uno recuerda más. Sí, tal cual. Yo tenía, perdóname, Fede, yo como tenía 3, 4, 5 años, quizás salía a andar en bici todos los días, y si vos me preguntás ahora, me acuerdo de una sola vez que fue la que me caí, seguramente. Entonces, también tiene que ver con eso, sí, tal cual. Dale, Fede. No, decía, ¿aprender a hablar no es recordar también o no tiene que ver con eso? No, realmente son dos funciones cognitivas diferentes. La memoria y el lenguaje son cosas diferentes. Eso sí, tienen relación, obviamente, porque pues, una lleva a la otra. O sea, una sustenta a la otra, digamos. Y en la parte estructural en el cerebro, pues tienen conexiones entre sí las áreas de lenguaje y memoria. Ok. Y pienso ahora, por ejemplo, hablando de todo esto, se me viene, no sé, justo que hablábamos de las películas, no sé si vieron la película, creo que es 50 primeras citas o algo así, que está Adam Sandler con Drew Barrymore, que la chica todos los días es como que se duerme, se despierta y no recuerda nada de lo que va incorporando. ¿Eso que es por una lesión en el cerebro que genera eso? O sea, ¿yo me puedo golpear la cabeza y me puede pasar eso o es algo de la ficción? No, pues sí hay casos descritos en la literatura que pueden parecerse a ¿no? Solo que, bueno, como es un tinte de ficción y de Hollywood y todo esto, pues le dan un tema un poco más exagerado. Pero sí, hay daños, sobre todo en la región hipocampal, que es el hipocampo el que se encarga, digamos, es como el archivo que tenemos todos, que en ciertas partes de él, si hay lesión, pues pudieras tú perder la capacidad de recolectar información nueva en minutos, en segundos. Por supuesto que esto siempre va a estar de la mano digamos, del impacto o la lesión o la causa que te haya generado ese trastorno. No es lo mismo un trauma craneal, como en el caso de la película, a, por ejemplo, un ACV, una hemorragia, etcétera. Depende siempre de la magnitud. O Ronald, por ejemplo, en la final del Mundial del 2014, Kramer, jugador de Alemania contra Argentina, se golpeó la cabeza y es hasta el día de hoy que él dice que no recuerda nada, absolutamente nada del partido, que no recuerda haber participado en ese partido. Y él hay una entrevista que él da y le ponen el partido en la televisión y él está jugando y dice, yo no me acuerdo de eso. Esto es lo que vos decís, de que es una lesión, pero del momento, o sea, puede ser en el momento y puede ser que nunca más en tu vida te acuerdes de eso. Básicamente, cuando ocurre un traumatismo craneal, hay digamos, un evento que se llama amnesia postraumática, que pues obviamente hay un periodo de tiempo que tú no vas a recordar y es muy probable, incluso en el 90% de los pacientes, que nunca recuerdes lo que ocurrió. Hay un momento como un antes y un después, o sea, el paciente generalmente siempre tiene un recuerdo, el último recuerdo, y luego otra cosa que es después de digamos, de lo que ocurrió, del evento, ya cuando el cerebro ya no está tan inflamado, ya cuando pues algunas cosas vuelven a la normalidad. Pero sí puede pasar, es algo transitorio de acuerdo a la estructura, pero en ese momento no funciona bien el archivo y no puedes obviamente recopilar lo que está pasando en ese instante. Es cierto que puede pasar esto mismo, por ejemplo, con la depresión, que alguna lesión cerebral puede llevar a algún episodio de depresión y no solamente por ahí una situación de la vida, digamos, de esa persona, sino algo estrictamente cognitivo. Sí, de hecho la depresión tiene un sustrato orgánico. Cuando te digo sustrato orgánico, implica que muchas veces la causa es una alteración de la función de las neuronas y no todo el mundo sabe eso.
Por ejemplo, yo le hago un estudio de electroencefalografía al paciente o una resonancia y resulta que hay una lesión que pueden ser tumores, puede ser una lesión inespecífica, algo que afecte el funcionamiento de ciertas estructuras neuronales y bioquímicas, porque recuerda que todos son neurotransmisores, todos son sustancias químicas. Incluso el paciente solo puede tener la predisposición genética de no producir cierta sustancia y esto llevarlo a estar deprimido. O sea, la depresión realmente es como un conglomerado de elementos, no solamente es la parte del medio ambiente, de que tuviste un duelo, una pérdida, una ruptura y de repente estás deprimido, sino que detrás, en la mayoría de los pacientes, siempre encontramos algo allí, algo que puedes, digamos, evidenciar en algún estudio y de hecho es por eso que uno hace campañas para concientizar y entender que va más allá de solo estar deprimido. Pero sí, definitivamente sí hay un sustrato allí lesional en el propio cerebro y en las neuronas. Ronald, me gustaría tocar el tema de los mareos, que yo te lo había propuesto también y se lo había dicho a los chicos, a Fede y a Delphi. Yo leía un artículo y la verdad que me quedó la duda, ¿todos tenemos mareos en algún momento y puede ser que los tengamos y no lo sepamos? Sí, claro. Lo primero es que el término mareo es algo muy amplio. O sea, mareo puede ser sensación de que vas en un barco y vas inestable. Mareo puede ser visión borrosa. Mareo puede ser que estás como con sensación de desmayo inminente. O sea, realmente la definición de mareo es una sensación de desagrado con respecto al ambiente. Es decir, tú te sientes mal respecto a lo que te está rodeando. Puede ser que tengas náuseas, que tengas ganas de vomitar, que te sientas como que te vas a desmayar, ¿ok? Y eso hay que diferenciarlo del vértigo. El vértigo es una sensación ilusoria que te genera que parece que todo está girando alrededor tuyo o que tú estás girando alrededor, ¿ok? Como si fuera una película, que todo da vueltas alrededor tuyo. Entonces es importante siempre diferenciarlo porque muchas veces el paciente llega diciendo, mira, tengo un mareo. Y cuando tú lo interrogas resulta que es que está haciendo manifestaciones visuales y queda con una ceguera temporal en un momento y eso es otra cosa totalmente diferente. O viene, por ejemplo, que se le baja la tensión o viene hipotenso y viene sudoroso y dice que está mareado. O a veces, incluso algunos pacientes o algunas personas interpretan mareo a solo estar débil, a estar con debilidad, a sentirse como con ganas de estar acostado. Entonces, es muy importante siempre diferenciar qué es lo que está pasando. O sea, no lo que es para ti quizá mareo, tal vez para mí no. Lo importante es allí determinar que es algo que te genera disconfort, que te genera desagrado y diferenciar también de lo que te dije del vértigo, ¿sí? De la parte rotatoria. Y todos en algún momento de nuestras vidas podemos tener uno u otro. Eso sí en algún momento por causas diversas. O sea, podemos tenerlo, pero puede ser que no. O sí, puede ser que no, puede ser que no es obligatorio, no es obligatorio. Generalmente siempre representa algo que no anda bien. Así sea una sencilla deshidratación o algún problema en un oído, o sea, te mencioné 2 y son como 100,000, pero no es obligatorio que lo tengamos. O sea, no es algo que por lo que todos vamos a pasar, pero todos podemos experimentarlo sin necesidad tampoco de que tengas algo grave, de que siempre esté relacionado a un tumor o algo grave, realmente no. Generalmente las causas más frecuentes son las menos graves. Perfecto. ¿Y el mareo a qué otra cosa nos puede llevar? ¿Puede terminar en alguna otra enfermedad, en algo un poco más grave o simplemente queda en el mareo y listo? No, realmente lo que pasa es que el mareo es un síntoma muy inespecífico, como te digo, y tú tienes que saber qué más hay. O sea, no es lo mismo un mareo que te diga un abuelito de 79 que quizás está haciendo manifestaciones vasculares, quizás algún ACV, quizás alguna patología cardíaca. Por ejemplo, tú, pues joven con un mareo, quizás pues habría que ver si estás deshidratado, si estuviste muy expuesto al sol, etcétera, pero generalmente es un síntoma que avisa que hay algo que no está funcionando bien, pero no es algo que sea tampoco de urgencia, ni tampoco eso te va a llevar a algo más grave, salvo que esté relacionado a una enfermedad que esté aguda, por ejemplo, una infección aguda, pues algo más allá, y eso siempre uno lo tiene que discernir en consulta. O sea, si yo empiezo con mareos y siento que me mareo mucho, es un motivo para que yo vaya al médico. Digo, sí, lo ideal es eso, siempre es así, siempre. Porque como te dije, o sea, no es que el mareo es todo, el mareo son muchas cosas para ti de acuerdo a la percepción que tú le des.
Entonces ahí en la consulta es donde tú vas a saber si es algo benigno, si es algo más grave, cuánto te dura, por ejemplo. Incluso hay vértigos que pueden ser crisis epilépticas. O sea, hay crisis epilépticas focales que pueden ser de 1 o 2 minutos y el paciente dice estoy mareado, pero realmente es un vértigo y es una crisis epiléptica. Entonces esas cosas realmente se definen en consulta. Esas cosas se definen en consulta. Está bien. Delphi. Hola, ¿me escuchan? Bueno, la Sí. estamos perdiendo. A mí me pasa... escuchamos la escucho un poco robotizada, Delphi. A ver, ahora me parece que sí, Delphi. Ahí está. Ahora sí, perfecto. No, decía que muchas veces a mí me pasa que me levanto rápido y me mareo. ¿Por qué se puede dar eso? Bueno, eso es básicamente una alteración en cuanto a la regulación de la presión arterial, que es algo muy transitorio, es muy rápido, incluso es rápido pero asusta muchas veces si la persona no sabe que eso es fisiológico. Recuerda que tú estás sentada o puede ser que estés acostada y tu frecuencia cardíaca, la regulación de tu tensión arterial, la forma como trabaja tu sistema cardiovascular, tu corazón y las arterias, los vasos sanguíneos, es diferente a cuando estás de pie. Y si tú haces este cambio de manera muy brusca, puede ser que tengas sensación de inestabilidad, que tengas como que la vista se te va por unos minutos, por unos segundos, puedes ver como cositas blancas, pero eso no debe durar más de 1 minuto. Eso es algo que es algo muy, muy fisiológico si lo haces de manera brusca. Pero no representa, si no te dura tanto, si es algo muy transitorio y siempre ya sabes qué te pasa si te levantas, puede ser que sea algo solamente fisiológico como de adecuación, como que te estás adaptando a la nueva postura. Eso pasa siempre, solo que uno generalmente no anda corriendo. Uno generalmente camina, te subes las escaleras, te sientas, luego te vas al carro, luego te sientas otra vez, te acuestas, te levantas, etcétera. Pero cuando lo haces muy rápido, ocurren estos síntomas. A mí lo que me pasa, Ronald, es que, por ejemplo, si me tengo que levantar a la mañana, cuando me levanto a la mañana y a veces me quedé dormido, por ejemplo, me tengo que levantar más rápido de lo normal, me levanto rápido de la cama y yo ya estoy durante todo el día con un dolor de cabeza infernal y no sé si lo podría definir como mareo, pero porque después de lo que me decía el marido, claramente no, pero pasa eso también, ¿no? De que uno se levanta muy de golpe, principalmente a la mañana, no en horas de la siesta. O si te levantan. Si te despiertan. O si te levantan también. O si te levantan también, es como que te despertás muy de golpe y estás todo el día un poco abombado. Eso puede ocurrir porque lo ideal sería un despertar espontáneo. Recuerda que te hablé de fases de sueño en las que tú pues tienes que entrar y salir solito. O sea, lo ideal no es que tú te levantes de golpe porque estás interrumpiendo una actividad cerebral específica. Entonces lo que ocurre es que pues obviamente hay un desajuste transitorio allí también y puede ocurrir cefalea. Pero eso realmente, y de hecho cuando te despiertas puedes estar un poco confuso, como esos memes de que te estás replanteando la vida cuando estás sentado en la cama pensando que si de verdad necesitas ese trabajo. Pero sí es algo transitorio, es algo que te puede pasar incluso. Si te levantas muy rápidamente puede ocurrir dolor de cabeza, pero es un dolor de cabeza solamente relacionado a una interrupción abrupta del sueño. Porque en ese momento seguro no habías logrado todavía, tienes que iniciar ligero, luego ir al sueño profundo, después volver al sueño ligero y después es que ya estás listo para despertar. Eso es algo fisiológico que tiene su tiempo incluso. ¿Y puede afectar un poco más o que por lo menos uno se sienta un poco más incómodo, un poco más abombado, como la palabra que yo usaba recién, si a uno lo despertaron o uno se despierta muy de golpe, se levanta muy de golpe después de haber interrumpido un sueño quizás muy, muy placentero o muy traumático? No. Es indiferente del contenido que tengas en el sueño, de estas ensoñaciones, eso no tiene relación. Lo que sí tiene relación es el despertar abrupto. Básicamente lo que sí tiene relación para que te sientas así abombado, para que te sientas con dolor de cabeza, es el despertar súbito. Tampoco importa si te despiertan o tú te despiertas. Lo importante es que no debería ser abrupto, no debería ser súbito, debería ser algo más pausado, debería ser algo un poquito más comedido, como que poner una hora en la que tú sepas que no vas a estar apurado. Incluso lo ideal es estar más levantar primero, sentarte, luego incorporarte,
ir al baño, luego darte la ducha, luego desayunar con calma, cosas que casi nunca hacemos, No, pero, claramente no. pero, pero es lo ideal, ¿no? Eso sería lo ideal. En cuanto a la parte de los sueños, bueno, si estás soñando que estás, no sé, pues cobrando una recompensa de 10 millones de dólares y te despiertas de repente, eh, pues yo creo que quizá la parte afectiva es la que se te va a alterar más, pero no tiene que ver con lo que estés soñando. Ok. Y además, bueno, hoy hablamos del Alzheimer, pero ¿qué otras por ahí enfermedades neurológicas son más comunes actualmente? Las enfermedades neurológicas más comunes son principalmente las cefaleas, como las migrañas, las cefaleas de tipo tensional, que son pues los llamados dolores de cabeza, la enfermedad vascular cerebral, que son los ictus o los ACVs o infartos cerebrales, la epilepsia, ¿ok? Y enfermedades degenerativas donde entra el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, otros trastornos del movimiento, otros tipos de demencia, porque no solo es Alzheimer, también hay demencia vascular que tiene relación con, por ejemplo, un paciente que sufre del corazón y el corazón no le lleva suficiente flujo sanguíneo al cerebro y el paciente puede desarrollar un cuadro parecido al Alzheimer, pero relacionado a enfermedad cardíaca, por ejemplo. El hecho de tener golpes, de tener traumatismo, de tener un golpe en la infancia, en la juventud, eso por sí solo es un factor de riesgo para demencia. Incluso hay una demencia pugilística, que es la demencia de los boxeadores por golpes repetitivos. Incluso hay boxeadores que han estado demenciados por eso, pues, y han fallecido por causa de golpes fuertes en la cabeza. Y por supuesto el traumatismo craneoencefálico, que es algo espontáneo, y sabes que hay muchos accidentes alrededor del mundo, y son incluso una causa importantísima de discapacidad neurológica. Pero sí, básicamente son esas las más frecuentes, las más comunes. ¿Esclerosis? Esclerosis múltiple, claro que sí. Esclerosis múltiple como enfermedad desmielinizante también es muy frecuente. En Latinoamérica hay una incidencia increíble de esclerosis múltiple. También es muy frecuente. ¿Y por qué puede se da ser que, puede ser que, perdón, Tano. No. Preguntaba, no, pasa, en mi caso particular, mi madre tiene esclerosis y se está tratando todo, pero no es algo que le hayan dado una explicación del por qué se le da, es algo que aparece por la edad. Es joven, tiene 50 años, ¿no? Sí, bueno, ahí el rango de edad varía un poco más que en el Alzheimer. Generalmente se establece que el principio básico de por qué ocurre es un ataque del sistema inmune sobre una estructura que se llama mielina, que es la que recubre los nervios de tanto del cerebro como de la médula espinal, y lo que ocurre aquí es que hay una alteración de la conducción del impulso eléctrico, del impulso nervioso. Entonces tú vas a tener un paciente con cualquier cantidad de alteraciones cognitivas, el paciente con esclerosis también hace alteraciones de memoria, alteraciones del afecto, está deprimido, pero también puede cursar con problemas para mover sus extremidades, Sí. problemas para ver, problemas de dificultad, todo, cualquier función puede estar alterada. Pero lo que ocurre es eso, básicamente, también hay un factor genético, hay factores ambientales, hay deficiencia de vitaminas, incluso de vitamina D, vitamina E, eso se ha estudiado, que pues también el carácter genético es muy importante allí. Y lo que ocurre básicamente es un ataque del sistema inmunológico en contra de la mielina del mismo cuerpo. Y entonces esto va a hacer que se generen unas placas, unas lesiones tipo placas en el cerebro y en la médula, que pues quedan como cicatrices, y dependiendo del tipo de esclerosis, hay más de un tipo de esclerosis múltiple, pues dependiendo del curso evolutivo, pues hay una que aparece y desaparece, aparece y desaparece, hay una que aparece y solo empeora, hay una que aparece y empeora lentamente, hay una que solo ataca la parte visual, que es una enfermedad de la mielina, pero es solo en el nervio óptico, o sea, hay muchas variantes, pero básicamente es eso lo que ocurre. Está bien. Delphi. Y yo por parte de la última, sí, te quería consultar si se pueden llamar a estas enfermedades de épocas por el ritmo de vida que llevamos. Bueno, vos ya decías que eso influye, el sueño, el estrés, todo eso, pero puede ser que estén muchísimo más presentes actualmente que en otras generaciones. Sin duda, y no solo por el estrés, sino incluso por la forma de alimentarnos. Eso se ha estudiado mucho, el tema de las comidas ultraprocesadas, de las comidas altas en carbohidratos. Todas esas enfermedades que te mencioné tienen algo en común. Se generan en un ambiente inflamado, o sea, en un cerebro inflamado. Y el cerebro inflamado ocurre en pacientes que tengan ya una enfermedad de base, por ejemplo, hipertensos, con diabetes, etcétera, o pacientes que vivan toda su vida estresados, que no gestionen el estrés,
pacientes que no duerman, e incluso el medio ambiente genera también que aumente la incidencia de casos, por ejemplo, las poluciones, el smog, el humo en las grandes ciudades. Eso se ha determinado que está muy relacionado con algunas enfermedades degenerativas, incluyendo demencias. Entonces, por supuesto que sí, la respuesta es sí. La incidencia que tenemos ahora no es la misma de hace unos 15, 20 años. Hay muchos más casos. Imagínate, ¿recuerdas la proyección de los casos de Alzheimer para el 2030? De 46 millones pasa a 73 aproximadamente. Entonces, es complicado ya el tema, ¿no? Y sí, por supuesto que sí tiene relación nuestro estilo de vida. Así es. Ronald, excelente, la verdad que clarísimo todo. Seguramente a medida que vayan surgiendo otros temas relacionados a la neurología, vamos a estar contactándote. Así que bueno, clarísimo, realmente clarísimo, y son temas que para nosotros, o por lo menos para mí, bueno, recién Fede comentaba que la mamá tiene algo relacionado, entonces por ahí conoce un poco del tema, pero por ejemplo, yo la verdad que cero, así que aprendí algunas cosas nuevas. No salgo neurólogo de esta charla, pero por lo menos aprendí algunas cosas nuevas. Así que bueno, gracias Ronald, de Gracias, verdad, muchachos. muchas gracias, muy rica la charla. Gracias por invitarme. Que estén muy bien todos. Igualmente. Un gran abrazo. Hasta luego.